Ah, por las cuatro. Claro, ya todos sacan su.
Muy buenas noches, mi estimado doctor. ¿Cómo está, estimado doctor? Buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado doctor. ¿Me ¿Cómo autoriza a dar está? inicio a la ponencia Por de hoy? supuesto Esperamos. que, por supuesto que sí, estimado doctor. Adelante. Perfecto. Perfecto, mi estimado doctor. Permítame iniciar la Con todo grabación de la. gusto. Recording in progress. Perfecto. Buenas noches con todos. Damos inicio al tercer y último día del curso práctico especializado en garantías jurisdiccionales. Agradecemos la presencia del doctor Rafael Albaco, quien nos ha acompañado durante estas jornadas compartiendo su amplia experiencia y conocimientos. Les invitamos a aprovechar al máximo esta última sesión. Sean bienvenidos todos. Bienvenido, doctor. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias nuevamente por la bienvenida. Para mí, ratificar el honor que me dan en este caso al instituto, que me extendió la invitación a fin de poder seguir compartiendo respecto al tema de garantías jurisdiccionales, ¿no? Si bien es cierto, ustedes saben que el día lunes hablamos respecto a la garantía jurisdiccional de habeas corpus. El día de ayer hablamos respecto a la garantía jurisdiccional de habeas data. Y hoy lo que nos compete es hablar respecto a la garantía jurisdiccional de acción de protección. Como ustedes bien lo saben, este curso está encaminado a ser práctico, por ende he tratado de, en este caso, la última sesión, hacerlo con ese enfoque. También no nos olvidemos que es muy importante también que estas sesiones también estén más bien desde un enfoque de lo que nos ha dado, en este caso, los lineamientos jurisprudenciales emitidos por nuestra Corte Constitucional. Entonces, previo a poder empezar la clase de hoy, me gustaría indicarles qué es lo que vamos a ver, ¿no? Hoy, por ejemplo, vamos a ver, como bien les comentaba, la acción de protección. Dentro de este tema, por ejemplo, les he traído cuestiones como una introducción, vamos a ver el marco normativo, la definición a la luz de lo que ha desarrollado precisamente la Corte Constitucional. Vamos a ver también los presupuestos en los cuales nosotros tenemos que esbozar nuestros argumentos a fin de determinar si es que en verdad existe o no derechos constitucionales vulnerados y que a su vez bajo este presupuesto procedería o no la acción de protección, que es algo muy importante desde la práctica y que les va a servir a todos los litigantes y también a los futuros abogados que en este momento tienen calidad de estudiantes de pregrado. Asimismo, vamos a revisar respecto al objeto de la acción de protección, vamos a revisar respecto a la naturaleza de la acción de protección, algo también que es muy importante a fin de, en este caso, no caer nosotros en lo que ya hemos venido desarrollando estos días respecto a la desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Es muy importante tener presente, sobre todo, qué es el objeto y en este caso también cuál es la naturaleza que tiene que cumplir una acción de protección. Vamos a ver también características de la acción de protección a la luz igual con un enfoque práctico. Vamos también a hacernos ciertas preguntas, ¿no? En las cuales ahí igual voy a pedir la participación de todos ustedes y vamos a ver precisamente si es que la acción de protección, por ejemplo, tiene un criterio de ser residual de pronto, ¿no? Seguramente muchos de los litigantes aquí presentes sabrán que ha surgido un debate bastante interesante respecto a la residualidad en materia de acción de protección. Vamos a ver también, vamos a preguntarnos, por ejemplo, si es que esta acción es subsidiaria, otra de las aristas también bastante importantes dentro de esta acción a analizar. Respecto a estos dos parámetros, también vamos a ver cuáles son las dificultades que se presentan en la práctica, ¿no? Vamos a revisar justamente por qué no, en este caso, la acción de protección, y les adelanto, ¿no? ¿Por qué la acción de protección no es residual, no es subsidiaria? Y precisamente por qué bajo estos parámetros, bajo esta argumentación, suele suscitarse efectos prácticos que de pronto a veces encaminan a un error técnico y por ende a un error de procedimiento dentro de una garantía cuando nosotros activemos como tal una acción de protección. Vamos a ver también, por ejemplo, si es que existe, ¿no? Ya les adelanto desde este momento. Vamos a ver si es que existe términos para presentar una acción de protección.
De pronto igual muchos de ustedes han escuchado ya respecto a la temporalidad en acción de protección. Vamos a ver pues qué nos ha dicho precisamente la Corte respecto a este tema, si es que hay temporalidad, si es que nosotros de pronto la ley prescribe alguna situación respecto a que tenemos únicamente un determinado tiempo para presentar una acción de protección. Asimismo, por ejemplo, vamos a ver si es que existe, si es que nosotros en el caso, por ejemplo, de defensores de la parte legitimada pasiva, podríamos argumentar una excepción previa como la prescripción, ¿no? Vamos a ver también ese tema, vamos a ver si es que cabe, por ejemplo, presentar o argumentar que existe prescripción en una acción de protección. Vamos a ver también, por ejemplo, respecto a la calificación, cuáles son los parámetros, en este caso, que el juez constitucional tiene que cumplir para calificar la demanda de acción de protección, y asimismo cuáles son los siguientes pasos que este mismo funcionario, que es un funcionario jurisdiccional, llámese juez APO de primera instancia, el cual tiene que cumplir. Vamos también a revisar eso, ¿no? Desde el enfoque igual práctico. Vamos a ver también algo que es muy importante desde el derecho adjetivo, desde el derecho procesal, que es las diferencias entre admisibilidad y procedibilidad. Normalmente, desde ya igual les adelanto que suele haber confusión respecto a estas dos instituciones jurídicas, ¿no? Ya les adelanto, sin embargo, como les comento, ya vamos a ir en el transcurso de la presente noche, vamos a ir precisamente despejando estas dudas respecto a estas dos instituciones jurídicas. Vamos también a revisar respecto a la motivación de sentencias en acciones de protección, es decir, que aquí vamos a revisar cuáles son los criterios que la Corte Constitucional ha emitido para que en este caso un juez constitucional que tenga conocimiento de una acción de protección motive su sentencia, ¿no? Porque aquí en tema de garantías jurisdiccionales, como les comentaba en las anteriores noches, la Corte ha emitido una línea jurisprudencial bastante interesante y bastante importante para que nosotros tengamos en consideración respecto de justamente esta motivación reforzada que da la Corte, ¿no? Más allá de la motivación que ya en este caso, muchos de ustedes igual sabrán, a raíz de la sentencia 1158 del año 2021, cuyo ponente es un doctor brillante que recomiendo, dicho sea de paso, leer las ponencias del doctor Ali Lozada Prado, actual juez también de la Corte Constitucional. Vamos a revisar también respecto a la legitimación activa, un tema muy importante: quién puede presentar una acción de protección, bajo qué parámetros, de pronto únicamente cabe presentar acción de protección de manera individual, de manera colectiva, de pronto pueden presentar los pueblos, nacionalidades, todo eso también vamos a revisar respecto a quién puede presentar una acción de protección. Otro tema también que vamos a revisar, obviamente, si es que hablamos de legitimación activa, también tenemos que hablar respecto a legitimación pasiva, ¿no? Vamos a ver bajo qué presupuestos, en este caso, procede una acción de protección, en contra de quién y contra qué también. Es decir, qué podemos impugnar mediante una acción de protección, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Vamos a ver respecto a la prueba. No nos olvidemos que igual ya hicimos un pequeño avance en las anteriores noches, tanto el lunes como el martes, respecto a que en cierto tipo de casos en garantías jurisdiccionales, nosotros tenemos que se invierte la carga probatoria, ¿no? Eso vamos a ver aquí precisamente en acción de protección, bajo qué presupuesto se invierte la carga de la prueba. Desde ya les adelanto, por ejemplo, que aquí lo que se invierte la prueba es cuando, por ejemplo, la entidad accionada es una entidad pública, ¿no? Entonces, eso también para que ustedes tengan en consideración, lo vamos a ir desarrollando igual la noche de hoy. Vamos a ver respecto también a la flexibilidad de la prueba y vamos a finalizar con lo que respecta a la audiencia, cómo se desarrolla una audiencia de acción de protección. En este punto, respecto a la audiencia, tengo que desde ya adelantarles que, si bien es cierto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional trata respecto a este tema, ¿no? Cómo se tiene que desarrollar una audiencia, incluso nos da los tiempos, ¿no? Les adelanto, por ejemplo, que en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé que, por ejemplo, el accionante, por ejemplo, tendrá 20 minutos para poder intervenir, réplicas 10 minutos, en el caso de los terceros interesados, por ejemplo, tendrán 10 minutos de igual forma, amicus curiae, coadyuvantes del accionado. Esto es importante decirles, sin embargo, también tengo que manifestarles que en la práctica mucho depende del caso al cual nosotros nos encontremos.
No siempre, por ejemplo, se cumplen estos presupuestos, por ejemplo, de los 20 minutos. Hay casos en los cuales, por la complejidad del mismo, el juez, al ser incluso un tema de garantías, es mucho más flexible la audiencia e incluso nos da muchísimo tiempo más, ¿no? A veces, por ejemplo, hay alegatos que se demoran más o menos una hora, se demora una hora y media. Entonces, esto también vamos a ir revisando y vamos a ir viéndolo, igual todo desde el enfoque práctico. Doctor, ¿podría confirmarme, por favor, si es que ya puedo compartir pantalla? Correcto, mi doctor. Usted se encuentra como coanfitrión, puede compartir pantalla. Correcto, ya. Denme un segundo, por favor, ya comparto. A ver, vamos viendo, a ver cómo está esto. Ya, a ver, vamos viendo. A ver. ¿Me confirma, estimado doctor, si ya estoy compartiendo, por favor? En este instante se está compartiendo la pantalla, mi doctor. ¿Sí está? Ya, ok. Correcto, ya. Correcto. Empezamos. ¿Y ya está, doctor? ¿Me confirma, por favor? Correcto, mi doctor. Acción de protección, garantías jurisdiccionales. Deme un segundo, por favor, que justo el iPad está ya sin batería. Un segundito, por favor. Solo le pongo a cargar. A ver. Ya. Entonces, como íbamos diciendo, ¿no? Vamos a hablar la noche de hoy respecto a la acción de protección. Entonces decimos como una suerte, una especie de introducción, que la acción de protección pues es un mecanismo judicial fundamental contemplado tanto en nuestra Constitución de la República del Ecuador y asimismo la parte adjetiva, la parte procedimental, como ustedes quieran llamarlo, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El objetivo, que es muy importante, el objetivo de la acción de protección, el objetivo esencial de la acción de protección es precisamente salvaguardar y garantizar de manera rápida, eficaz y directa los derechos constitucionales que se asumen prima facie han sido vulnerados o amenazados por actos u omisiones de cualquier autoridad pública. Y esto es muy importante, que no cabe únicamente contra estos actos o omisiones de autoridad pública, sino también cabe perfectamente en casos de particulares, es decir, en cuanto y tanto el legitimado pasivo sea un particular. Vamos a ir viendo igual cuáles son los casos y dónde podemos ver, por ejemplo, cuándo se podría activar una acción de protección contra un particular. Pero respecto a la introducción, pues ustedes tienen que ubicarse ya en tiempo y en espacio y saber que la acción de protección pues es una herramienta, es un mecanismo, incluso antes se le denominaba como un recurso, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, es también importante a manera de poder estudiar el derecho de manera íntegra, que por ejemplo la Constitución de la República del Ecuador del año 1998, que obviamente todos sabemos que ya está derogada, llamaba como el recurso de amparo, ¿no?, a la acción de protección. Le denominaba como precisamente como este recurso de amparo. Desde la Constitución del 2008, pues nosotros sabemos que ya el término como tal, de hecho, por ejemplo, les cuento una experiencia. Yo he tenido el gusto de poder litigar, por ejemplo, a veces en contra de profesionales que tienen muchísima experiencia, de pronto tienen ya unos 30, 35, 40 años de experiencia, y a veces de ellos todavía le siguen denominando a la acción de protección como recurso de amparo, ¿no? Le siguen denominando bajo esta figura. Sin embargo, tengo a bien manifestarles que este término, esta terminología de recurso o de amparo como tal, ya no se debe utilizar. Es como, por ejemplo, también cuando nosotros decimos, por ejemplo, ciertas cosas en derecho, por ejemplo, cuando decimos el poder judicial, el poder electoral, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que la dogmática, al menos la dogmática de vanguardia, la dogmática actualizada, nos dice precisamente que estos términos ya no se los debe utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de poderes, ¿no? Ahora son funciones, sabemos que precisamente este enfoque integral que le dio la Constitución, pues le cambia precisamente, ya no de un enfoque de poder como tal, sino un enfoque de función, ¿no? Y así hay muchos otros ejemplos que nosotros tenemos que tener en consideración respecto a este tema. Entonces, centrándonos en la introducción de lo que es la acción de protección, pues tenemos, ¿no? Y todos estamos claros que es un mecanismo judicial que busca principalmente
el salvaguardar y garantizar de manera, bajo estos presupuestos, que es muy importante, de manera rápida, eficaz y directa, derechos constitucionales que pueden estar siendo vulnerados o que incluso ya han sido vulnerados. Entonces, ¿bajo qué, quién puede presentar esta acción? Cualquier persona, y ya lo vamos a ir viendo respecto a la legitimación activa, y en contra de quién. Claramente nos dice que en contra de actos u omisiones de cualquier autoridad pública e incluso en contra de particulares. Entonces, respecto a este tema, pues para que ustedes ya tengan una introducción práctica de lo que es la acción de protección, creo que vamos muy bien. Vamos avanzando. Respecto al marco normativo, como les iba diciendo al inicio de la presente exposición, pues tenemos en primer lugar como nuestra norma ius fundamental la Constitución de la República del Ecuador. ¿En dónde encontramos, en qué artículo encontramos como tal la acción de protección? En el artículo 88 de esta norma, ¿no? De nuestra norma jerárquicamente superior, de acuerdo a lo que determina el artículo 425 de la misma. Asimismo, respecto a la cuestión adjetiva, es decir, dónde encontramos el procedimiento, pese a que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales sabemos todos que es una ley muy escueta, ¿no? Es decir, que es muy poco desarrollada, le falta muchísimo, sin embargo, es lo que tenemos, no son las herramientas que tenemos, y las cuestiones adjetivas o procedimental, como vuelvo y repito, lo encontrarán en esta ley. Es importante también respecto a este tema manifestales, perdón, manifestales que es también importante que tengan en consideración no solo en esta garantía de acción de protección, sino en todas e incluso en otras instituciones jurídicas, los lineamientos jurisprudenciales precisamente que han sido emitidos por nuestra Corte, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en el caso que nos ocupa la noche de hoy, porque, por ejemplo, mediante los lineamientos jurisprudenciales que nos ha dicho la Corte, precisamente podemos encontrar otras cuestiones que no están en la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, les pongo utilizando casuística, por ejemplo, respecto al alcance, a la legitimación, la competencia o el abuso del derecho, eso ustedes no lo van a encontrar de manera amplia en la ley, ¿no? Si es que ustedes buscan en los 444 artículos que tiene la Constitución, no van a encontrar. Si es que ustedes buscan eso en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, tampoco lo van a encontrar. O si es que de pronto lo encuentran, van a encontrarlo súper general, es decir, súper de manera muy genérica, y por eso es importante, como vuelvo y repito, estudiar los lineamientos, la sentencia, los precedentes que ha emitido la Corte Constitucional respecto a muchos temas, ¿no? Muchos, incluso les podría decir, muchos vacíos que tenemos en la ley, que precisamente la Corte tiene esta función, ¿no? De darnos parámetros, de darnos guías, de darnos luces, de cómo tenemos o qué tenemos que tener en consideración respecto a ciertas cuestiones, como por ejemplo, en este caso les estoy comentando, el alcance, por ejemplo, de la acción de protección, la legitimación activa, por ejemplo, la Corte nos dice que la legitimación activa es amplia, denomina así la Corte, respecto a la competencia, por ejemplo, quienes conocen acciones de protección de manera más amplia, bajo un análisis pormenorizado y todo. Asimismo, por ejemplo, respecto al abuso del derecho, la Corte nos ha dicho igual precisamente bajo qué presupuesto se tendría abuso del derecho dentro de la acción de protección. Entonces, creo que queda claro, ¿no? Y por qué yo les exhorto, les invito, les hago esta recomendación para que ustedes siempre tengan en consideración que además de estudiar la Constitución de la República del Ecuador respecto a la acción de protección que nos compete la noche de hoy y asimismo respecto a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, es muy importante también que revisen los lineamientos que ha emitido la Corte. Para esto les doy incluso una cuñita, les doy una recomendación, un tip. Este año, recientemente, me parece que fue en el mes de junio o julio, si es que no en este momento no me traiciona la memoria, la Corte Constitucional emitió la Guía Jurisprudencial de Acción de Protección actualizada a enero del 2025. Entonces, eso también les pongo en consideración a ustedes, a fin de que a quienes, como vuelvo y repito, les apasionen las garantías, porque a quienes nos apasionan las garantías tenemos un enorme trabajo por hacer. Tenemos que leer muchísimo, entonces, dicho sea de paso, les recomiendo esta guía a fin de que ustedes tengan en consideración respecto a los lineamientos jurisprudenciales de la Corte, que la Corte ha emitido respecto a la acción de protección.
Un dato importante que me parecía precisamente traerles a colación igual a ustedes es que entre todas las garantías jurisdiccionales que nosotros conocemos, llámese acción de habeas corpus, acción de incumplimiento, perdón, acción de acceso a la información pública, acción de habeas data, la acción de protección es la que más se utiliza y es la más frecuente en contra de entidades del Estado, ¿no? Esto es muy importante, es decir, los abogados del Estado, llámese la Procuraduría General del Estado, tiene un trabajo extenso respecto a esta acción, porque precisamente, como les traigo este dato importante, pues es la garantía que con mayor frecuencia se activa en contra de entidades del Estado. Muy bien, vamos entrando a la definición de acción de protección a la luz justamente de lo que nos ha dicho nuestra alta magistratura constitucional, ¿no? Entonces, a ver, denme un segundo. A ver, se me fue. Ahí estamos, ya. La Corte Constitucional, respecto a la definición de acción de protección, en la sentencia número 001-16-PJO-CC de 22 de marzo de 2016, nos ha dicho, ¿no? Nos ha traído precisamente, ha desarrollado una muy interesante y nos ha dicho, entre otras cosas, que la acción de protección pues es un mecanismo procesal judicial al alcance de todos los ciudadanos, reconocido en la Constitución de la República del Ecuador, para que en casos de que sus derechos hayan sido vulnerados por una autoridad pública o personas privadas, estos puedan obtener su restablecimiento y una posterior reparación por el daño causado. Con lo cual, la acción de protección es la realización de un derecho constitucional y a su vez humano en sí mismo. Entonces, de esto, para igual quienes les guste, en este caso, leer las sentencias, pues aquí les traje a colación, les puse en consideración suya precisamente el número de esta sentencia, ¿no? Para que ustedes tengan claro de dónde pueden encontrar una definición práctica de lo que es la acción de protección. Avancemos. Entonces, bueno, como veníamos diciendo, pues a partir de la definición de la acción de protección tenemos que puede ser activada por cualquier ciudadano, no nos olvidemos, la legitimación activa, es decir, puede ser accionada, puede ser en este caso activada o ejercida por cualquier ciudadano. Asimismo, tenemos que buscar restablecer derechos constitucionales que se alega son vulnerados y asimismo que busca que se repare dicho daño que se produjo por la vulneración o la violación de dichos derechos constitucionales. Una cuestión e interrogante bastante importante, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya para ir dinamizando la clase, para no hacerlo monótona, aquí yo les traigo una interrogante importante, ¿no? Y es, tan solo basta que exista o alegue, en este caso, quien accione la acción de protección, la vulneración de un derecho para que proceda la acción de protección. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, basta decir que, bueno, a mí se me vulneró un derecho y por ende yo presento una acción de protección? ¿O piensan de pronto que tiene que existir ciertos presupuestos específicos para que proceda una acción de protección? Y ahí, por ejemplo, tengo a bien decirles, e incluso les puse aquí en grande para que ustedes tengan en consideración, que no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional. Esta máxima, que yo le denomino así como una máxima que ustedes tienen que tener en consideración, lo pueden encontrar en la sentencia que he citado aquí, que es la 016-13-C-CC, página 18. Vamos a ver por qué, ¿no? Vamos a ver por qué decimos precisamente que no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional. Alguien por ahí, de pronto algún estudiante, algún participante, ya le puede estar en este caso ya saliendo, ya puede estar pensando, teniendo la duda, ¿no? Pero si decimos que la acción de protección es el mecanismo, en este caso idóneo, para poder activarlo cuando existe vulneración de derechos, pero acá en cambio nos dice que no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional. Entonces ahí a alguien ya le puede estar surgiendo esta duda, ¿no? Vamos a ver cuál es en este caso cuál es la lista que nosotros tenemos que tener en consideración a fin de determinar y desglosar de manera correcta una vulneración a derechos constitucionales, ojo con esto, constitucionales,
a fin de que proceda y a fin de que tengamos éxito, en otras palabras, al presentar nosotros una acción de protección. O respecto al objeto de la acción de protección, esto lo encontramos en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional como norma objetiva, y nos dicen, ¿no?, que tiene como amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto es muy importante respecto al objeto, precisamente porque aquí, como vuelvo y repito, nosotros tenemos, y la ley nos dice, que lo que la acción de protección busca es el amparo precisamente directo, es decir, sin más reparos y eficaz de los derechos reconocidos, que son derechos constitucionales reconocidos de la Constitución de la República del Ecuador, e incluso en tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso es otro tema, pero ustedes saben, habrán escuchado sobre el bloque de constitucionalidad, sobre el control convencional y todas las cuestiones, entonces creo yo que por ese lado vamos bien y está siendo muy entendible el tema. Respecto a la naturaleza de la acción de protección. Respecto a la naturaleza de la acción de protección, nosotros tenemos que precisamente la acción de protección tiene como naturaleza esta de tutelar derechos, ¿no? De aquello nosotros tenemos que tener en consideración que radica efectivamente la diferencia con las acciones ordinarias, ¿no? O de mera legalidad también, que se conoce ya de manera más técnica, pues los derechos constitucionales no son declarados, como justamente incluso recuerdo el día de ayer, el día lunes, compartíamos con el doctor, me parece que es el doctor de apellido Ochoa, y precisamente él, correcto, nos decía, ¿no? El momento que nosotros activamos una garantía jurisdiccional, no podemos solicitar en este caso la declaratoria de derechos, ¿no? Y aquí, en esta diapositiva, ustedes podrán darse cuenta y dar lectura por qué no podemos en este caso solicitar la declaratoria de derechos mediante una acción de protección en este caso. ¿Por qué? Facilísimo y sencillísimo. Porque nosotros asumimos y tenemos que tener en consideración que estos derechos que nosotros estamos, en este caso, buscando que se declaren si se vulneraron o no, preexisten, ¿no? Y lo único que se ve a través, en este caso, de una acción de protección es si existe o no la vulneración a dichos derechos. Es decir, mediante una acción de protección, ustedes definitivamente no pueden solicitar la declaratoria de un derecho. Lo que ustedes tienen que tomar en consideración, que lo que ustedes pueden solicitar como pretensión o mediante la línea argumentativa que ustedes tengan dentro de la presentación de una acción de protección, es que lo que pueden solicitarle al juez es precisamente que se analice, y la argumentación tiene que estar en torno a esto, que se analice si es que existe o no la vulneración a derechos constitucionales, más no la declaratoria. ¿Por qué es muy importante establecer esta cuestión? Porque a diferencia, por ejemplo, de la vía ordinaria, aquí sí se discute si es que existen, en este caso, derechos u obligaciones pendientes. Es decir, por ejemplo, aquí sí se discute, hablemos, por ejemplo, y traigamos a colación un ejemplo en la esfera civil, sí se discutiría, ¿no? Si es que de pronto, por ejemplo, existe la obligación de pagar, por ejemplo, a alguien, si es que existe, por ejemplo, la obligación mediante un contrato de hacer algo, entonces la vía ordinaria precisamente es la vía, valga la redundancia, para justamente en la cual se discuta si es que existe o no derechos o obligaciones. Mientras que, como repito, y esto tenemos que hacer énfasis y ser también muy enfáticos en esta cuestión, en acciones de protección y en garantías jurisdiccionales como tal, de manera general, no podemos discutir, en este caso, la existencia de derechos o no, es decir, la declaratoria de un derecho. Eso no se puede discutir, esto no se olviden jamás. Lo que en este caso ustedes, si es que quieren que se discuta, si es que existe un derecho o una obligación, ustedes lo que tienen que activar es la vía ordinaria a través de la materia que corresponda, ¿no? Puede ser, como vuelvo y repito, les pongo a manera de ejemplo, mediante la vía ordinaria civil, por ejemplo, un juez civil, que en este caso ahí sí estaría totalmente bien fundamentado su línea argumentativa respecto a buscar, discutir si es que existe o no derechos o obligaciones. Creo que eso está igual sumamente claro. Respecto a las características de
de la acción de protección, tengo a bien decirles que la Corte Constitucional ha hecho una suerte, ¿no?, de decirnos cómo, de manera general, cuáles son las características que nosotros tenemos que tener en consideración, cumplen o tienen una acción de protección, ¿no? Esto lo podemos encontrar precisamente en la sentencia número 1178-19-JP/21. Y aquí la Corte lo que nos ha dicho respecto a las características de la acción de protección es, por ejemplo, que no es residual, que no exige el agotamiento. Estimado doctor Rafael Albaco, no se lo logro, no sé si será problema del audio de pronto. Estimados participantes, parece que el doctor Rafael Albaco tuvo con su red. Por favor, esperemos unos minutos que logre conectarse. Estimado doctor, no sé si me escucha. Sí, perfecto. En este minutito lo escuchamos, doctor. Doctor, lo que pasa es que tuve un desperfecto, se me fue la luz, pero ya volvió en este momento. Mil disculpas. Vuelvo a compartir pantalla, por favor. Perfecto, mi doctor. Mil disculpas. Denme un segundo. Permítame un segundito para ponerlo de nuevo como Mil disculpas. Ya, listo, ya se encuentra como coanfitrión, doctor. Muchísimas gracias. Denme un segundo, por favor. Denme un segundo. No estaba previsto eso en la noche de hoy. A ver, denme un segundo, me conecto al Wi-Fi. Recording stopped. Recording in progress. Estimado doctor, ¿me podría confirmar, por favor, si es que me escucha? Sí, sí lo escuchamos, doctor. Correcto, perfecto. Mil disculpas. Ya, ahorita voy a compartir pantalla. Ya, a ver, vamos. Vamos ahí. Bueno, estábamos hablando, no sé hasta qué momento me escucharon, pero estaba hablando respecto a las características de la acción de protección. Decía que la Corte Constitucional en sentencia 1178-19-JP/21 precisamente ya nos dio algunas cuestiones de analizar respecto a las características que cumple de protección, ¿no? Y tenemos precisamente que la acción de protección, por ejemplo, no es residual, no se exige el agotamiento de otras vías para presentarla, puede presentarse en cualquier momento. No nos olvidemos que justamente al inicio de la presente exposición hablaba de que si es que de pronto podría existir algún criterio de, en este caso, de temporalidad, ¿no? Entonces eso también es muy importante que ustedes tengan en consideración, pese a que ya lo vamos a ir igual desarrollando en el transcurso de la noche.
También la Corte lo que nos ha dicho es que en este caso es fundamental, como característica de la acción de protección, determinar, ¿no?, precisamente si esta acción cumple con su objeto constitucional, tal como lo hemos venido viendo. Si es que esta acción, en efecto, por ejemplo, busca precisamente y tiene como finalidad en este caso, buscar o que se determine si es que existe o no la vulneración de derechos constitucionales. Aquí ya traigo a colación a ustedes la consideración si es que la acción de protección es residual, ¿no? Y aquí la respuesta de facto, la respuesta que ustedes tienen que tener en cuenta es un rotundo no. ¿Cuál es el fundamento de esta cuestión de que la acción de protección no es residual? Es lo que nos ha dicho precisamente nuestra alta corte. ¿En dónde? En la sentencia número 889-17-EP/23. ¿Cuál ha sido el fundamento por la cual la corte nos ha dicho que la acción de protección es residual? Sencillísimo. Nos ha dicho que la acción de protección tiene precisamente como objeto el amparo eficaz y directo de los derechos. Por consiguiente, bajo ningún concepto puede ser residual y exigir el agotamiento de otras vías o recursos para poder ser ejercido. Esto ustedes tienen que tener en consideración. A veces, normalmente, quienes no son especialistas en este tema, yo he escuchado incluso a nuestra oficina jurídica en Degado, clientes que nos han dicho que de pronto algún otro profesional les ha dicho, ¿no?, que tienen que primero agotar todas las vías para poder presentar la acción de protección. Sin embargo, hemos advertido, pues precisamente bajo este criterio de la Corte Constitucional, que esa asesoría está mal encaminada y es una asesoría incorrecta, ¿no? Porque, como vuelvo y repito, la Corte ya se ha pronunciado respecto a esta situación y nos ha dicho que esta acción, al ser y al buscar el amparo eficaz y directo de los derechos, no se puede tenerla como una opción residual, ¿no? Es decir, no nos pueden exigir que primero agotemos todas las situaciones para al final precisamente poder recién activar la acción de protección. Por la sencilla razón, y dicho de otro modo, precisamente por el objeto, naturaleza y esencia que tiene la acción de protección, ¿no? Que todos sabemos de salvaguardar o, en este caso, reclamar si es que en un acto o omisión se vulneraron o no derechos constitucionales. Es muy importante conocer esto. Otra cuestión que también desde el punto de vista procedimental y práctico es muy importante. Y aquí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Acaso la acción de protección es subsidiaria? Y nuevamente nosotros, con toda la seguridad del caso, tenemos que responder que definitivamente no. La acción de protección no es residual y esto lo encontramos, como ustedes lo podrán ver, de manera clara y precisa en la diapositiva, en la sentencia número 1047-17-EP/21, en la cual la Corte Constitucional indicó que la acción de protección no es un mecanismo jurisdiccional de carácter subsidiario para cuya procedencia precisamente se exija la demostración del agotamiento de otras vías judiciales o administrativas. Es importante conocer respecto a esta situación que las sentencias que se limiten a esbozar razonamiento de esta índole, es decir, que se limiten, por ejemplo, a decirnos si es que cabe, en este caso, o debió haberse primero agotado otras vías, claramente adolecen de motivación suficiente, por cuanto precisamente no se analiza el fondo del asunto o la vulneración o no de derechos constitucionales. Esto tienen que tener ustedes en consideración, porque en la práctica ustedes se van a encontrar con muchos casos en los cuales los jueces, incluso a veces de manera, yo podría decir, con mucho respeto lo digo, de manera irresponsable, hacen una motivación que únicamente va encaminada a decirnos que simplemente la acción de protección todavía no cabe porque, por ejemplo, en casos, por ejemplo, nos han dicho que primero se debió haber agotado mediante el contencioso administrativo, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen ya el fundamento de cuál es la idea clara que ustedes tienen que tener respecto a que por qué el juez no les puede decir esta situación, ¿no? Otra situación también en la práctica que les puedo contar, de acuerdo a mi experiencia, es que este argumento también es muy utilizado por los abogados de las entidades accionadas, ¿no? Siempre es como ya ellos lo tienen como un requisito, incluso se podría decir sine qua non, en el cual ellos siempre, su argumentación empieza respecto a esta situación.
Los doctores que tienen experiencia en garantías jurisdiccionales no me dejarán mentir, la mayoría de veces los abogados, en este caso de las entidades accionadas, empiezan con esta línea argumentativa, ¿no? En primer lugar, que se debió haber agotado, que no se debe todavía presentar la acción de protección, que en este caso primero se debió haber agotado, como les digo, en un ejemplo, el contencioso administrativo y toda la cuestión. Entonces, como vuelvo y repito, ustedes ya tienen claro aquí el argumento, cuál tienen y cómo tienen que ustedes irse y cómo tienen que formular su línea de defensa y argumentativa a fin de que no puedan, en este caso, caber ese tipo de argumentos que les comento suelen tener las entidades accionadas. Sigamos. Justamente, este es un tema bastante interesante, ¿no? Las dificultades que nosotros podemos encontrar respecto a estas cuestiones de práctica, ¿no? Respecto a la residualidad, respecto a la subsidiariedad y respecto a la superposición. Si bien es cierto, las dificultades que nosotros podemos encontrar respecto a la residualidad es que obviamente nos suelen decir que solo después de agotar la vía ordinaria cabe la presentación de una acción de protección. Esto, como les decía y como les ponía de ejemplo, es un claro error, no solo procedimental, ¿no? Sino también técnico, ¿no? Sin embargo, se entiende también que, como ustedes sabrán, en la línea de defensa, pues en un caso, al menos cuando no hay argumentos tan sólidos, pues lo que tenemos que buscar es precisamente este tipo de argumentos secundarios, ¿no? Ahora que estos argumentos secundarios tengan mayor éxito, por así decirlo, si es que cabe el término, eso yo desde ya advierto que no es así. Los jueces, al menos quienes en este caso tienen conocimiento de garantías jurisdiccionales, esos argumentos suelen desecharlos de facto, ¿no? Es decir, no tienen mayor relevancia. Sin embargo, yo les, como vuelvo y repito, les comento que ustedes se van a encontrar precisamente con abogados de las partes de la parte contraria que precisamente vaya por esta línea, ¿no? Es decir, que diga que la acción de protección, en este caso, es residual y que de pronto se debió haber agotado primero la vía ordinaria, en este caso, por ejemplo, como les ponía el ejemplo hace un momento, la vía, por ejemplo, del contencioso administrativo. Respecto a la subsidiariedad, pues que la vía ordinaria y la constitucional funcionan en paralelo, las dos son de naturaleza diferente y tienen objetos diferentes, por lo que no genera litispendencia ni non bis in idem. Esta cuestión también es bastante interesante porque a veces, por ejemplo, se suele presentar tanto, por ejemplo, si es que se busca en este caso alguna cuestión, se suele presentar tanto una acción de protección, ustedes saben, en esfera constitucional, y asimismo se suele presentar alguna opción que busque algo parecido en la vía ordinaria, ¿no? Entonces ahí desde yo ya advierto y no les recomiendo hacer eso, porque después vienen los problemas que ustedes no se imaginan al momento de querer ejecutar, por ejemplo, ese tipo de sentencias, ¿no? Porque puede haber contradicciones, es decir, por ejemplo, en la órbita constitucional se pudo haber, por ejemplo, dicho que no existió la vulneración de tal derecho constitucional. Y ahora resulta que en la vía ordinaria el juez dijo o ordenó alguna cuestión. Entonces, imagínense la contradicción que ahí va a haber entre sentencias, ¿no? Más allá que también, dentro del caso que les pongo en consideración de ustedes, también, desde mi punto de vista, sí pudiese también existir en este caso una clara, primero, desnaturalización de la garantía. Y segundo, también un claro abuso del derecho por parte de quien, a sabiendas precisamente de que esto es así, lo hacen, ¿no? Y presentan al mismo tiempo. No nos olvidemos que de acuerdo también al Código Orgánico de la Función Judicial, pues los abogados, todos los profesionales del derecho, estamos obligados a actuar con buena fe y lealtad procesal. Respecto a la superposición, precisamente también cuando, como les decía hace un momento, pues se activan las dos vías, ordinaria y constitucional, y se busca la que más convenga. Estas son las principales dificultades que nosotros y que ustedes también van a poder encontrar en la práctica respecto a estas instituciones jurídicas como son la residualidad, la subsidiariedad y la superposición. La cuestión de la temporalidad, que es una cuestión procesal muy importante que ustedes conocen. Y aquí he traído a consideración la siguiente interrogante. ¿Existe un término para presentar la acción de protección? Nuevamente, y aquí tenemos que decirlo, es un rotundo no. ¿Cuál es el fundamento? Precisamente gracias a lo que ya ha desarrollado la Corte Constitucional, en esta ocasión en la sentencia número
856-19-EP/24, que en la cual, entre otras cosas, nos indicó que ni la ley ni la jurisprudencia han establecido precisamente este parámetro de la inmediatez para presentar una acción de protección. Es importante que ustedes tengan en consideración respecto a este tema, que lo que sí se puede en la práctica, lo que sí suele haber este problema ya procedimental como tal, es que en el transcurso del tiempo sí podría afectar ciertas cuestiones como cuáles, ¿no? Por ejemplo, probar ciertos hechos, es decir, por ejemplo, si ustedes dejan pasar muchísimo tiempo para la presentación de una acción de protección, incluso alguna prueba se pudo haber perdido, ¿no? Todos sabemos de esto, que nosotros del momento que vamos a activar una acción de protección, como regla general, pues tenemos que probar lo que estamos diciendo, salvo obviamente la regla de excepción que nosotros tenemos en conocimiento, que es cuando se invierte la carga de la prueba. Asimismo, podemos, por ejemplo, tener problemas en la reparación de las vulneraciones, ¿no? Cuando el tiempo, es decir, ha transcurrido muchísimo tiempo desde cuando sucedió la vulneración de derechos constitucionales hasta cuando nosotros presentamos la acción de protección, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que tener en consideración esta cuestión. Y asimismo, en la ejecución de la sentencia, que viene como requisito que se adhiere, ¿no? Precisamente a todo lo que hemos hablado. Entonces, si bien es cierto, tengamos en consideración esta cuestión, que si bien es cierto, no existe un término para presentar la acción de protección, sin embargo, esto muy importante y ojo con esta situación, sin embargo, el transcurso del tiempo sí puede afectar ciertas cuestiones, como por ejemplo, probar ciertos derechos, reparación de las vulneraciones y asimismo, ejecución en la etapa de ejecución de la sentencia. Vamos avanzando. Respecto a si en la acción de protección procede la excepción de prescripción. Nuevamente aquí debo advertirles que la respuesta clara es de igual forma, no. La acción, y vamos a ver por qué. Aquí igual suele surgir un debate bastante interesante, ¿no? Que justamente hace un tiempo en un foro jurídico en la ciudad de Quito, se discutía respecto a esta cuestión, ¿no? A la prescripción en materia constitucional con enfoque en la acción de protección. Entonces, ¿cuál es el fundamento respecto a esto, no? Que en la acción de protección no procede la excepción de prescripción. La Corte, de igual forma, en sentencia 1681-14-EP/20, ha mencionado, ¿no? Que a diferencia de lo que generalmente ocurre con los procesos ordinarios, como lo veníamos viendo, en la acción de protección no procede la excepción de prescripción por cuanto dentro, esto es muy importante, ¿no? Que ustedes tengan en consideración, por cuanto dentro de los requisitos para proponer una acción de protección no existe uno relacionado con la temporalidad de su presentación, sino que esta, de manera general, procederá frente a derechos constitucionales en función de cada caso, conforme lo establece la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y la jurisprudencia del organismo. Entonces, esto también tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el criterio rector del por qué en acciones de protección no procede la excepción de prescripción? Precisamente porque ni la Constitución, ni la ley adjetiva, ni en este caso la jurisprudencia de la Corte ha emitido precisamente algún criterio respecto a la temporalidad de presentación en la acción de protección, ¿no? Porque fuese muy distinto, sería muy diferente y perfectamente sería procedente nosotros alegar precisamente una excepción de prescripción si es que tuviéramos algún criterio de temporalidad, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, normalmente en cierto tipo de acciones en materia, en justicia ordinaria, sabemos que en determinado tiempo nosotros podemos precisamente alegar la prescripción, ¿no? Sin embargo, como vuelvo y repito, en materia constitucional y en la garantía que nos ocupa la noche de hoy, que es la acción de protección, no cabría, ¿no? Es decir, no cabe definitivamente nosotros alegar la excepción de prescripción. ¿En virtud de qué? Facilísimo, en virtud de que la Corte, ni la Constitución, perdón, ni la ley ni la Corte emitido algún criterio respecto a la temporalidad para nosotros presentar desde cuando hubo vulneración
hasta cuando nosotros presentemos la acción de protección. Entonces, esto también es muy, muy, muy importante que ustedes tengan en consideración. Respecto a la calificación, admisión o inadmisión de la acción de protección y requisitos de procedencia, nosotros tenemos la calificación de la misma, es decir, cuáles son los parámetros que tiene que cumplir el juez al momento de calificar una acción de protección. Y para esto es importante, ¿no?, remitirnos, quienes tengan la ley a la mano, al artículo, en este caso 13, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el cual nos dice, y esto me permito leer de manera taxativa, tal cual lo encontramos en la ley, y nos dice, ¿no?, artículo 13, calificación de la demanda de garantía. La jueza o juez calificará la demanda dentro de las 24 horas siguientes a su presentación. Comentar esta cuestión, como íbamos diciendo desde el día de ayer, este término de las 24 horas muy difícilmente se suele cumplir, ¿no? Como incluso yo les preguntaba las noches anteriores, les decía, si es que algún compañero, algún doctor de pronto tiene alguna experiencia en la cual alguna acción de protección se la haya precisamente en este caso calificado dentro de las 24 horas siguientes, ¿no? Y eso también sí podemos decir que los jueces, la mayoría de jueces no cumplen esta disposición legal. Sin embargo, también, no por defenderles, pero también, por ejemplo, hay casos que resultaría imposible poder revisar y calificar en 24 horas, ¿no? Por la complejidad precisamente del caso. Entonces también tenemos que tener en consideración. Seguimos con la revisión y análisis de este artículo. Luego de esto nos dice, la calificación de la demanda deberá contener 5 situaciones primordiales. En primer lugar, la aceptación al trámite o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. No nos olvidemos que cada actuación del juez tiene que ser debidamente motivada. 2, el día y hora en que se efectuará la audiencia, es decir, ahí el juez dentro de la calificación ya nos dice, es decir, ya fija día y hora en la cual se realizará la audiencia, y que la ley nos dice no podrá fijarse en un término mayor de 3 días desde la fecha en que se calificó la demanda. Temo decirles, estimados oyentes, estimados compañeros, estimados estudiantes, estimados doctores, que de igual manera este término en la práctica no se suele cumplir. Normalmente nosotros sabemos que los jueces, en este caso los jueces ordinarios que se convierten en constitucionales al conocer una garantía jurisdiccional, tienen una carga procesal muchas de las veces súper pesada, ¿no? Es decir, tienen una carga procesal, tienen muchísima carga procesal, por lo cual, a veces se les impide precisamente cumplir este término, ¿no? Pese a que hay jueces, y yo tengo conocimiento precisamente porque son parte del foro jurídico y hemos tenido la oportunidad de conversar, que ellos hacen una suerte de prioridad, ¿no? Es decir, dan prioridad a las garantías jurisdiccionales porque obviamente eso es lo que corresponde legalmente. Sin embargo, hay otros jueces que no, que simplemente definitivamente no cumplen estos términos que la ley en este caso fija, por ejemplo, para la convocatoria de la audiencia. Asimismo, como numeral 3 tenemos la orden de correr traslado con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia. Como numeral 4, la disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para determinar los hechos en la audiencia, cuando la jueza o juez lo considere necesario. Esto igual ya depende del litigante, ¿no? Normalmente nosotros ya en el libro inicial se suele ya presentar las pruebas, pero sin embargo, como vuelvo y repito, también muchas de las veces ya depende también de la estrategia y de incluso ustedes, cuál es en este caso lo que ustedes piensen respecto a la línea argumentativa que de pronto podría presentar la parte accionada, ¿no? Eso también es muy importante respecto a estos numerados. Y como 5 tenemos la orden de la medida o medidas cautelares cuando la jueza o juez las considere procedentes. No nos olvidemos, estimados compañeros, que cuando nosotros presentamos una acción de protección con medida cautelar, el juez de igual manera en primera providencia tiene que decirnos si es que en este caso nos acepta o no la medida cautelar que nosotros estemos solicitando, ¿no?
De igual forma, el juez obviamente tiene que motivar las razones si es que nos está aceptando o si es que nos está negando. No nos olvidemos, pero sin embargo, esto es conversación de otro asunto, sin embargo, no nos olvidemos que una medida cautelar para nada asegura el éxito de pronto de la acción de protección principal, por así decirlo, ¿no? Es decir, de la acción principal. Es decir, es una medida que únicamente, en este caso, es cautelar, como su término lo dice, y que no asegura de pronto el éxito del caso, porque muchas de las veces hemos visto, por ejemplo, que en primera providencia, cuando nosotros presentamos una acción de protección con medida cautelar, el juez acepta, sin embargo, después la acción nos rechaza. Entonces, no es de pronto, ¿qué les digo? Seguro que si es que nos aceptan la medida cautelar, también nos van a aceptar la acción de protección, ¿no? Eso también tener muy en cuenta. Asimismo, por ejemplo, respecto a los requisitos de procedencia, lo encontramos en el artículo 40 de la misma ley antes mencionada, que esto es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que de igual manera nosotros tenemos que dar lectura porque es muy importante. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Artículo 40 de la ley, requisitos. La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, como todos saben, cuando exista violación de un derecho constitucional. Este es un requisito sine qua non que la ley nos da precisamente para que nosotros podamos presentar una acción de protección. En segundo lugar, la acción o omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente y, como tercer lugar, la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Respecto a la procedencia y legitimación activa, pese a que vamos a ver ya después únicamente un capítulo referente a la legitimación pasiva, esto lo encontramos en el artículo siguiente al que ya dimos lectura, esto es del artículo 41, y nos dice que la acción de protección procede contra, esto es muy importante tener en consideración porque aquí ustedes van a tener contra qué ustedes pueden precisamente activar una acción de protección. Entonces, en esto les solicito que tengan mucho cuidado y que también pongan muchísima atención. En primer lugar, la acción de protección procede contra, 1, todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Ojo con esto, ¿no? Creo que todos sabemos, y bueno, si alguien de pronto tiene alguna duda de esta cuestión, me la dice, pero sabemos, ¿no?, que la acción de protección procede, en este caso, contra todo acto o omisión de una autoridad pública no judicial, ¿no? Esto tienen que tener muy en cuenta. Quizá a mí se me pasó en este momento por alto decirles de esta cuestión, pero esto tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Que la autoridad pública quien emitió este acto tiene que ser no judicial. Si es que en este caso, o en algún caso que ustedes tengan, fuese judicial, cabe otra acción, no la acción de protección. Eso muy en cuenta. Como segunda cuestión respecto a este artículo, tenemos que la acción de protección también procede contra toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías. En tercer lugar, contra todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. Como cuarto lugar, todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias. A. Presten servicios públicos impropios o de interés público. B. Presten servicios públicos por delegación o concesión. C. Provoque daño grave. D. La persona afectada se encuentra en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. Y en quinto lugar tenemos que también procede la acción de protección contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. Creo que respecto a esta situación no hay mayores dudas. De igual forma, después, si es que tienen alguna, la vamos a ver con todo gusto al final de la clase. Asimismo, por ejemplo, respecto a esto, tenemos que tener en cuenta la improcedencia, ¿no? Respecto a la improcedencia de la acción. Y esto lo tenemos en el artículo siguiente, que incluso me he permitido ponerles en rojo para que tengan en consideración.
Y aquí decimos que la acción de protección de derechos no procede en cuanto y tanto, en primer lugar, cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. Justamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? La acción de protección, créanme, estimados compañeros, a veces se suele pensar que activar una acción de protección es muy fácil, ¿no? Sin embargo, yo les podría decir que la línea argumentativa, normalmente en el estudio jurídico, nosotros, cada caso de acción de protección, tenemos que realizar una argumentación súper amplia a fin de que no se caiga mediante este presupuesto. Es muy difícil. Es decir, yo les doy un tip incluso aquí. Nosotros tenemos que tratar de cerrarles todas las ventanas al juez para que de pronto se forme en la mente de él un criterio de improcedencia respecto a de que no existe vulneración de derechos constitucionales. Ese tip de manera gratuita les doy para que ustedes tengan en consideración que ustedes tienen que cerrarle absolutamente todas las ventanas o intentar al menos cerrarle todas las ventanas para que el juez de pronto pueda por algún lado decirnos que no existe vulneración de derechos constitucionales. Entonces esto también en la práctica les va a servir muchísimo. En segundo lugar, tenemos que la acción de protección de derechos no procede cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos, ¿no? Justamente de igual manera lo que ya hablábamos, cuando se impugne, por ejemplo, la constitucionalidad o legalidad de un acto, no cabe definitivamente mediante acción de protección, ¿no? Porque si nosotros al alegar en este caso la constitucionalidad o legalidad de un acto, pues también tenemos que tener como situación intrínseca que esto no conllevaría prima facie la violación de derechos constitucionales, ¿no? Entonces esto también tienen que tener muy en cuenta. En cuarto lugar, cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. Aquí, estimados compañeros, en este numeral 4 del artículo 42, ya podemos en este caso empezar a debatir, ¿no? Alguien puede decirme, pero estimado doctor, hace un momento decíamos que la acción de protección es residual, que no existe precisamente el agotamiento de otras vías y todo. Sin embargo, muchas de las veces los jueces suelen precisamente esbozar su motivación en este numeral del articulado que estamos dando lectura. Pero como vuelvo y repito, como tip legal les doy, ustedes tienen que intentar al menos cerrar absolutamente todas las ventanas al fin de no dejarle la posibilidad al juez que se vaya por alguno de estos numerales en cuanto a la improcedencia de la acción, ¿no? Entonces también tienen que tener muy en cuenta esta situación. Vamos con el numeral 5, perdón, del mismo artículo que estamos dando lectura, esto es del 42, y nos dice que cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho, ¿no? Eso incluso, miren ustedes, eso lo encontramos ya en la ley, ¿no? Justamente lo que veníamos discutiendo. En la acción de protección no podemos definitivamente tener como pretensión que se declare en este caso un derecho a favor del accionante, ¿no? Se podría solicitar esto, pero en una vía que no sea en este caso en la esfera constitucional. Esto creo que estamos igual totalmente claros. Numeral 6. Cuando se trate de providencias judiciales, esto sabemos muy bien, no cabe bajo ningún argumento presentar una acción de protección en contra de una providencia judicial. Y como séptimo lugar, cuando el acto o omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado, obviamente, ante el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros sabemos, ¿no?, que incluso, dicho sea de paso, nosotros tenemos diferentes tipos de justicia en el Ecuador, ¿no? Tales como, por ejemplo, la justicia ordinaria, la justicia constitucional, la justicia indígena e incluso también la justicia electoral. Por ende, en este tipo de casos que nosotros podemos encontrar en el numeral 7 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías, pues en este caso quien sería competente para conocer este tipo de actos o omisiones sería en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, más no un juez APO a través de una acción de protección. Esto también tenemos que tener en consideración, estimados doctores. Sigamos.
vamos a un tema bellísimo sobre la admisibilidad y procedibilidad. Existe una confusión respecto a este tema que es muy recurrente en la práctica diaria de los litigantes, y es que incluso se suele, a veces yo he visto que las líneas argumentativas de algunos colegas van precisamente respecto a la admisibilidad y procedibilidad. Sin embargo, confunden las mismas, ¿no? Es decir, muchas de las veces piensan que admisibilidad y procedibilidad es lo mismo, ¿no? Vamos a ir viendo por qué no es lo mismo. Y aquí vamos a ir viendo unos criterios precisamente que la Corte Constitucional nos ha dicho, desde mi punto de vista, muy claras y precisas respecto a estas instituciones jurídicas. Como les iba diciendo, ¿no? Admisibilidad y procedibilidad no es lo mismo. Aquí tenemos que la admisibilidad comprende la verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un proceso. Mientras que, ojo con esto, la procedibilidad implica una verificación material sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención de cierto pronunciamiento. Aquí les traigo un ejemplo súper claro, ¿no? En acción de protección, por ejemplo, encontrar si se ha vulnerado o no derechos constitucionales. Creo que está sumamente claro, decimos nuevamente, que la admisibilidad comprende precisamente la verificación de la existencia ¿de qué? De requisitos formales para iniciar la sustanciación del proceso como tal, mientras que la procedibilidad implica una verificación material, es decir, de fondo, sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención de cierto pronunciamiento. En una acción de protección, como nos ocupa la noche de hoy, sería prácticamente, se esbozaría en si encontramos o no vulneración a derechos constitucionales. Entonces, muy importante esta situación. Admisibilidad y procedibilidad no es lo mismo. Admisibilidad comprende cuestiones de forma para que precisamente inicie la sustanciación del caso, del procedimiento, mientras que procedibilidad va un poco más allá, ¿no? Es decir, verifica o analiza materialmente sobre la existencia de la razón o fundamento para la obtención del pronunciamiento. ¿De qué pronunciamiento? Sencillísimo, de ver si es que en definitiva, o encontrar si es que en definitiva existió o no, o existe o no algún derecho vulnerado, transgredido o violado. Creo que está clarísimo igual esta situación respecto a la admisibilidad y procedibilidad. Avancemos, estimados doctores. Aquí también me he permitido realizarles un cuadro bastante didáctico para que ustedes tengan en consideración respecto a lo que decíamos hace unos segundos, a la admisibilidad y la procedibilidad. La admisibilidad, requisito 1 en primer lugar, ¿qué? La existencia de vulneración de derechos. Requisito 2, por autoridad pública o particular. Y requisito 3, si existe o no otra vía judicial. Y respecto a la procedibilidad, pues dependerá de los hechos específicos del caso, de si se justifica o no la intervención de la justicia constitucional, es decir, en órbita como tal constitucional, y finalmente de si se trata o no de un problema constitucional. Es muy importante, ¿no? Y esto incluso pueden tomarle captura o con mucho gusto después también les puedo enviar las diapositivas para que ustedes tengan en consideración. Respecto a la motivación de las sentencias en acciones de protección, no nos olvidemos, y la mayoría de colegas deben estar al tanto de la sentencia 1158 del año 2021, cuyo ponente es el doctor Ali Lozada Prado, que es respecto a la garantía de motivación, ¿no? Dentro de esta sentencia como tal, nosotros encontramos cierto criterio rector que debe cumplir cualquier sentencia, en este caso, sea sentencia no únicamente de garantías jurisdiccionales. Sin embargo,
en esta misma sentencia, si ustedes dan lectura en la parte pertinente, van a encontrar que en procesos de garantías jurisdiccionales, las sentencias deben cumplir al menos 3 elementos sustanciales. No olvides, esto es incluso pregunta de examen a quienes están en pregrado. ¿Cuál es el primer elemento en este caso que en procesos de garantías jurisdiccionales tiene que cumplir la sentencia? Primerito, una fundamentación normativa suficiente. Es decir, aquí el juez tiene que motivar con los fundamentos normativos que considere, pero más allá que él considere, tiene que ser suficiente. Es decir, no basta únicamente una fundamentación normativa escueta, en la cual, por ejemplo, cite un artículo y no nos diga el por qué se esboza precisamente el artículo con el argumento que él nos está diciendo, con la motivación, perdón, que él nos está diciendo. Entonces, esto tenemos que tener muy en cuenta para que en el caso, por ejemplo, que ustedes obtengan una sentencia en acción de protección que no cumplan estos 3 elementos, ustedes ya se podrán dar cuenta y ya tendrán en consideración que se estaría prima facie vulnerando la garantía de motivación. Y ahí ustedes incluso ya, de acuerdo a su estrategia, pues podrán incluso presentar los recursos y los remedios procesales que la ley prevé y que franquea la ley. Como cuestión o como elemento 2, perdón, a considerar también que dentro de la motivación en sentencias de acciones de protección tiene que existir una fundamentación fáctica suficiente. ¿A qué se refiere una fundamentación fáctica suficiente? Es decir, que el juez en su rol constitucional dentro de la motivación de una acción de protección tiene que tener una motivación reforzada, si es que cabe el término, respecto a la fundamentación fáctica suficiente. Les pongo un ejemplo. Si es que ustedes en una acción de protección alegaron ciertas particularidades que son particularidades, valga la redundancia, exclusivas del caso, el juez precisamente tiene que dar respuesta a estas particularidades fácticas que ustedes hayan alegado dentro del caso. Es decir, por ejemplo, a la diferencia de la vía ordinaria, que normalmente a veces los jueces, por ejemplo, incluso ciertos tipos de argumentos, los jueces no, en este caso, no se pronuncian en la sentencia como tal, a diferencia de esos juicios o de esos procesos, en garantías jurisdiccionales, especialmente en lo que nos ocupa hoy, que es la acción de protección, el juez tiene que en su sentencia motivar y tiene que existir una fundamentación fáctica suficiente. Y como tercer elemento, un análisis sobre la real existencia o no de vulneraciones a derechos fundamentales. Esto, como vamos viendo tanto en el elemento 1 y 2, va obviamente igual adherido a estos 2 elementos antes mencionados, ¿no? Y precisamente es que aquí el juez nos tiene que hacer un análisis súper completo y tiene que motivar y tiene que decirnos cuáles son las razones por las cuales, para criterio de él, existe o no la vulneración de los derechos constitucionales que nosotros hayamos alegado. Es decir, el juez no puede decir, bueno, en vista de que el artículo tal me dice esto o dice cierta situación y como no se logró comprobar, pues entonces no existe vulneración a derechos constitucionales. Eso bajo ninguna circunstancia el juez puede hacer, y si es que existe, si es que algún juez de pronto hace de esta manera, a manera de ejemplo que les pongo, pues nosotros de ahí estaríamos claramente ante una, en este caso, una vulneración a la garantía de motivación, que, como ustedes sabrán, se encuentra prevista tanto en la Constitución de la República de Ecuador y especialmente en lo que en este momento estamos analizando, en la sentencia 1158 del año 2021, ponencia del doctor Ali Lozada Parra. Vamos con la legitimación activa en acción de protección. Como íbamos diciendo, la Corte Constitucional y la ley, mediante, en este caso, si revisamos el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sabemos que la legitimación, en este caso, en acción de protección, pues es amplia, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay este criterio de la Corte Constitucional en la cual nos dice precisamente que la legitimación es amplia. ¿Por qué?
Porque si nosotros damos lectura, por ejemplo, a este artículo, nos dice que las acciones, en este caso, garantías jurisdiccionales, pueden ser presentadas o ejercidas por ejemplo, por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través del representante o apoderado, e incluso por el defensor del pueblo. Tanto es así que, por ejemplo, sabemos muy bien que incluso en acciones de protección pueden incluso presentar comunidades, ¿no? Comunas, pueblos. Y por esta razón es la cual la Corte ha reconocido y ha dado este criterio de que dentro de la acción de protección nosotros tenemos una legitimación amplia. Creo que respecto a este tema no habría mayor pregunta. Si igual tienen, ya después lo discutimos. Respecto a la legitimación pasiva en acciones de protección, tengo a bien manifestarles que esto procede contra 5 presupuestos establecidos en la ley, que ya lo hemos visto, ¿no? En este caso, hace un momento dábamos lectura y decimos, por ejemplo, que esto procede contra cualquier acto o omisión de una autoridad pública no judicial. E incluso también aquí es importante manifestar que también procede contra, o sea, puede ser dentro de una acción de protección como legitimado pasivo, puede estar un particular también, ¿no? Hay muchos casos, de hecho, dicho sea de paso, que ha llegado precisamente a la Corte Constitucional en los cuales los accionados, es decir, los legitimados pasivos, perdón, han sido particulares. Eso también para que ustedes tengan en cuenta. Aquí, estimados doctores, y aquí ya, por favor, al doctor del instituto, le voy a pedir ya que les dé paso porque vamos ya a empezar a interactuar para no hacer monótona la clase. Aquí tengo una pregunta a ustedes, estimados doctores, y es la que ustedes pueden observar. ¿Puede el Estado plantear una acción de protección? E incluso, estimado doctor del instituto, para que tenga en cuenta quién conteste esta pregunta, a fin de que después ustedes, bueno, ustedes sabrán la organización, pero incluso pueda ya ganarse los materiales que entiendo ustedes les van a regalar. Por supuesto, estimado doctor. Justamente tengo anotados los nombres que hasta el momento han participado con el